para la salud de activos. Antes de dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, quisiera comentaros algunas de las últimas novedades de nuestras empresas patrocinadoras. Y es que precisamente me gustaría comentaros que Fractal es una solución innovadora para el mantenimiento y la gestión de activos que combina movilidad, IoT e inteligencia artificial. Con ella podrás planificar, organizar y ejecutar mantenimientos de equipos y monitorearlos en tiempo real. Fractal One es un software de gestión de mantenimiento integrable en cualquier sistema empresarial, donde podrás realizar tus operaciones de forma eficaz, segura y sostenible. Fractal Sense es un dispositivo IoT para monitorear el estado de activos y mejorar el control de la empresa. Con una fácil instalación permite estrategias preventivas y predictivas, diseñado para entornos y proyectos donde la instalación es sencilla. El mantenimiento basado en condición es una estrategia para mejorar la confiabilidad de los activos. Y bueno, sobre PMM Innovation Group, quisiera comentarles algo muy relacionado a la temática abordada en el evento. El Decision APM es un software online empleado para la optimización en la toma de decisiones CAPEX y OPEX en la gestión de activos, buscando generar valor mediante la toma de decisiones sin comprometer los recursos de la organización. Empleando la metodología IPR se analiza el índice de prioridad de riesgo del activo o grupos de activos, teniendo en cuenta el plan estratégico, restricciones financieras y ámbitos de salud en el impacto del activo. Y para finalizar, las recomendaciones de hoy como lectura complementaria al evento, nos encontramos con el libro de tips para la transformación digital en la gestión de activos, del doctor Luis Améndola y la doctora Tibaire de Paul. Recomendarles que si es de su interés, escaneen el código QR que aparece en la pantalla para recibir un descuento especial en agradecimiento por asistir a nuestros eventos. Y ahora sí, querido público, sin ánimo de haceros esperar más, os invito a interactuar tanto con nuestros ponentes como con nuestro equipo a través del mismo chat y recuerden que tras el coloquio de nuestros invitados abriremos una ronda de preguntas y respuestas en directo para ofrecerles la posibilidad de interactuar con ellos en directo. Solo tienen que escribir sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Y nada, simplemente recordarles que el workshop se compone de 3 eventos. Uno de ellos el que tomamos en el día de ayer, el de hoy miércoles y el de mañana jueves 9 de marzo, donde finalizaremos con el tema Pronostica la confiabilidad, por lo que si desean recibir su certificado deberán cumplir con el plazo de asistencia. Que disfruten del evento. Muy bien, buenos días. Me presento, mi nombre es Delvis Castellanos y bueno, estaré dirigiendo el día de hoy en el workshop esta interacción con los panelistas respecto a este tema bien interesante y bien que tiene mucha tela que cortar, vamos a decirlo así, dentro precisamente del mantenimiento predictivo, que es en este caso el Machine Learning. ¿Okay? Y antes de precisamente comenzar, para darles una breve introducción a lo que es el Machine Learning, o si no conocen el término, pues recuerden que el Machine Learning es precisamente un campo, es parte del campo de la inteligencia artificial. Básicamente en estos últimos días ha sido pues un gran boom, y precisamente el Machine Learning dota a las máquinas, computadores, de esa capacidad de identificar patrones en caso de datos masivos, y de esta forma pues elaborar predicciones, realizar ese análisis predictivo de forma muy intuitiva. Y la gran ventaja de este aprendizaje es que la máquina, ese computador lo realiza esas tareas de forma autónoma sin necesidad pues de una programación previa muy elaborada, ¿no? Y bueno, esto precisamente trae esos beneficios. Los principales podríamos decir que son los de predecir tendencias. Esto impulsa pues la innovación en búsqueda de nuevas soluciones, y obviamente también la consecuente reducción de costes, ¿no? Muy importante esto. Y dentro de la gestión de activos, pues es todo un mundo. Parte de eso lo vamos a enfocar el día de hoy, sobre todo en este enfoque de salud de activos. Y como comentaba precisamente Paula, tenemos a 3 panelistas. Uno es Alexander Huerta,
que es Data and Machine Learning Engineer y gerente de mantenimiento y servicios en Winner Group. Adelante, Alexander. Buenos días, buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a esta sesión. Hoy lo que esperamos es poder discutir un poquito sobre técnicas de Machine Learning aplicadas, es decir, cuál es la realidad en la industria en este tipo de tecnologías, no solo simplemente quedarnos con la definición o pensar que esto es magia o que no podemos entender básicamente qué está pasando detrás de esos sistemas. Hoy lo que queremos es que conversemos, explicar un poquito sobre estos temas de Machine Learning y cómo realmente nos puede ayudar en el día a día de nuestras funciones, ya sea de mantenimiento, de eficiencia energética, de todas estas áreas de facilities management, de confiabilidad. Realmente son técnicas que nos pueden ayudar bastante y nos pueden ayudar a tomar decisiones. Excelente, gracias por el comentario, Alexander. También tenemos a Carlos Torres, que es el CEO de PowerMe, experto también en Machine Learning. Adelante, Carlos. Hola, buen día compañeros. Pues aquí también con bastante ganas de dar distintos enfoques a lo que es el Machine Learning aplicado al mantenimiento predictivo. Y bueno, especialmente saludos a Lino, Carlos, Alex, Luis, John, José, que nos han saludado aquí por el chat. Bienvenidos a todos. Excelente, gracias Carlos. Y también muy importante la participación de Marvin Madrid, gerente general, ingeniero de proyectos de tecnologías predictivas. Adelante, Marvin. Hola, buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros. Y sí, aquí entusiasmado por compartir un poquito de lo que nos apasiona, que hacemos prácticamente todos los días en este tema del mantenimiento predictivo y ahora con esta interacción que se tiene con el Machine Learning también. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Marvin. Bien, y sin ánimos de seguir, de hacerlos perder tiempo con algún otro comentario, pasemos directamente a las preguntas. Y bueno, en este caso en particular, tenemos en esta primera interrogante, ¿qué dificultades ustedes como consultores, como gerentes, como líderes, han encontrado y cómo vencerlas en la implementación de Machine Learning con un enfoque a la salud de activos? Dejo abierto la pregunta para que usted después comente. Gracias, Delvis. Si quieres, inicio yo. Bueno, primero, dificultades. ¿Cómo realmente gestionar el cambio en una organización? Es decir, cómo permear la organización en diferentes niveles, con nuestros pares, con la gerencia general, con las diferentes direcciones y poder convencerlos de la implementación de una nueva tecnología o de una tecnología como complemento de las herramientas existentes. Porque aquí hay algo importante. Esto no es una tecnología para coger y tirar a un lado todo lo que hemos construido, todo lo que hemos implementado, en todo lo que hemos invertido. Es decir, nosotros necesitamos realmente, esta tecnología necesita de los instrumentos que ustedes tienen instalados en sus activos físicos, necesita del software que tienen actualmente, necesita de datos y necesita también de las técnicas del día a día y del conocimiento de todo el personal de mantenimiento y de gestión de activos de sus organizaciones. Es decir, esto es un complemento, nos ayuda realmente a tomar buenas decisiones, pero no puede ser la única herramienta y simplemente pensar de que ya llegamos con un enfoque de Machine Learning o un enfoque de inteligencia artificial y todas las técnicas que utilizábamos, las técnicas clásicas de mantenimiento y las técnicas clásicas de mantenimiento predictivo y mantenimiento preventivo, entonces ya las hacemos a un lado. No, es un complemento realmente. Otra de las dificultades es que se cuente con personal capacitado o que se invierta realmente en este personal capacitado, porque se requiere personal, que eso es otro paradigma que hay que romper, que la implementación de técnicas de Machine Learning, vamos a reducir personal, nos va a dejar sin trabajo. No,
requerimos es invertir en capacitación para que las personas realmente puedan extraer los datos, realizar la ingeniería de datos, hacer los ajustes a los algoritmos que necesitemos y empezar a analizar cuáles son los resultados de esos algoritmos y en base a esos resultados tomar las decisiones correctas. Entonces, es necesario permitir formación y asesoría externa, porque siempre requerimos una asesoría externa en las etapas iniciales y en las etapas de seguimiento de este tipo de procesos. Yo tal vez para darle continuidad a lo que ponía Alex, sí, también o sea, es un proyecto, cuando una empresa se mete en esto de Machine Learning, emprende un proyecto que es multidisciplinar. Entonces, esta multidisciplina implica pues tener a la gente de mantenimiento, probablemente a los que han diseñado la maquinaria, y a gente, pues ya desarrolladores, informáticos, lo que sea, ¿no? Entonces, a veces no se gestiona bien este equipo de trabajo, ¿no? O sea, o no se entienden, o a veces también con temas organizacionales, como apuntaba Alexander, es que contratan a una persona junior o un becario, pasante o estudiante, y normalmente con perfil informático, y trata de hacer lo que pueda y no se termina de hacer bien del todo. ¿Por qué? O sea, muchas veces son proyectos de desarrollo, pero bueno, eso es solamente para complementar lo que dijo Alexander. Yo me voy ahora un poco a la parte más técnica y explicaré por qué está ahí la dificultad. ¿Qué pasa con la parte técnica? La parte técnica, imagínense que un algoritmo de Machine Learning necesita lo que se llama el dataset. O sea, es tener esos datos estructurados, ordenados y listos para ser analizados por el algoritmo. Ok, ese dataset, imagínenselo que es como una tabla de Excel, por ponerlo de una forma así, digamos, bidimensional nada más. Es una hoja de Excel en donde las columnas tienen que ser, pues, señales, valores, por ejemplo, valor global de vibración, temperatura, lo que sea, ¿ok? Y en la fila vamos a ir guardando los registros que son a determinado tiempo. Pues mira, pues tomamos a este día, a esta hora, pues tomamos estos valores que normalmente vienen de sensores, ¿ok? Luego, por cada fila de esa tabla que nos estamos haciendo imaginariamente, que se llama dataset, en cada fila se puede poner una etiqueta. Es decir, cuando haya, por ejemplo, un fallo, pues hubo un problema de holguras rotativas, por ejemplo, pues ponemos esa etiqueta en el dataset sincronizado. Entonces ahí es donde el algoritmo dice, ok, cuando está este escenario, entonces cuando esto se da antes y llegamos a este punto, pues aprende automáticamente, por eso el nombre Machine Learning, que en español debería de traducirse más bien como aprendizaje automático, aprende automáticamente cuándo va a suceder un fallo. Bien, ¿qué pasa? Que la primera dificultad técnica que tenemos es que hay que diseñar ese dataset. No me vale cualquier señal de cualquier sensor, de cualquier cosa que yo le quiera poner a la máquina, no, sino que debe estar orientado a un análisis exhaustivo y hecho por expertos en el funcionamiento de esa máquina. Y ahí normalmente está la clave de implementar un buen algoritmo con fines de diagnóstico, repito. Entonces, eso luego se lo tiene que trasladar a la persona que maneja, digamos, a nivel de desarrollo el algoritmo de Machine Learning, y eso pues definitivamente implementarlo. Y luego viene la sensórica. Claro, tenemos que empezar a alimentar ese algoritmo de Machine Learning normalmente con sensórica o con datos a mano, si fuese el caso, o de una forma automatizada. Por sensórica no me estoy refiriendo a tiempo real, sino que pueden ser sensores permanentemente instalados que estén dotando o estén proveyendo de información o de datos a este algoritmo. ¿Ok? Entonces, esa interrelación entre diferentes áreas no deja de ser una especie de proyecto de desarrollo para una empresa industrial. Y las empresas industriales, por definición, no son empresas para gestionar proyectos de desarrollo de esta índole. Entonces, a veces se apoyan con universidades, centros de investigación, o facultades, o traen alumnos a hacer su tesina, o lo que sea, y normalmente esos proyectos no terminan de enfocar. Aparte que no son proyectos que están, digamos, que nacen de
de una estrategia corporativa de apostarle a la innovación tecnológica. No, normalmente a veces son proyectos peregrinos que sí, que el gerente de mantenimiento quiere meterse en esto y habló con el gerente de ingeniería y bueno, empiezan a hacer, pero no quieren pedir dinero, sino que hacer unas pruebas de que entonces eso así que nace tan flaco, pues muere muy rápido, nada más. Sí, igual, bueno, Carlos y Alexander creo que ya comentaron el 99% del tema. Yo tal vez para aportar un poquito en el asunto, creo que va por ahí el tema, lo que comenta Carlos. Muchas veces la falta de comprensión del negocio como tal y la alineación que esto tiene que tener con los procesos, digamos, empresariales existentes al momento de una implementación como estas puede ser un punto muy flaco para poder desarrollar un programa correcto, una implementación correcta como tal. Tiene que ver propiamente con qué se va a seleccionar, dónde son los puntos que más le duelen a la planta, qué es lo que quieren buscar, a dónde es que quieren mejorar, cosas de este tipo, porque muchas veces solo se habla exactamente de vamos a hacer machine learning, vamos a tener algo relacionado a inteligencia artificial, porque es la moda, es el boom que hay ahorita y al final terminan tal vez disparando la poquita plata que tienen, el poquito presupuesto que se maneja, en cosas que tal vez no son las que ellos realmente necesitan establecer para poder tener un beneficio real de estos temas. Y al final ahí es donde este tipo de proyectos va perdiendo credibilidad, todo el mundo dice, no, fue sencillamente algo pasajero y no se establece correctamente el desarrollo. Por supuesto que todo esto basado también a nivel técnico tiene que ver mucho con el desarrollo o la selección correcta, como ya lo mencionaron bien Carlos y Alexander, de lo que son los algoritmos que se van a utilizar para lo que es los modelos de aprendizaje correctos. También obviamente el detalle de la sensórica, que mencionaba Carlos por acá. La sensórica como tal, hay miles de sensores en una planta. Cuando se hace un comisionamiento hay miles de sensores que se instalan y también tal vez de esos miles de sensores que se instalan, el aprovechamiento actual que se tiene es un 10, un 5% de lo que anda por ahí. ¿Por qué? Porque hay sensores que están ahí de temperatura, de presión, de flujo, de lo que sea, y la gente sabe que está ahí, pero no llegan a ninguna parte. Entonces, no hay realmente un set de datos correcto o una tendencia de datos que me diga a mí, ok, estos datos pueden ser buenos para poder utilizarlos en el desarrollo de un modelo de Machine Learning como tal. Realmente, el tema bien mencionado también por Alexander del predictivo, como tal no se basa solo, como se ha querido ver en algunos casos, en convertir lo que hacemos actualmente, la parte de análisis de vibraciones, de termografía, de aceites, de todas estas tecnologías, llamémoslas portátiles, no se trata de tratar de convertir eso en algo automatizado, por decirlo así, sino más bien se trata en tratar de integrar otras variables que están en la planta, sacar provecho de ellas y ligarlas a un tema propio de predictivo para poder tener un valor agregado en esto. Entonces, eso es básicamente lo que pienso también, abonado a lo que ellos ya comentaron, de que son dificultades para el Machine Learning como tal. Muy bien, interesantes los comentarios de ustedes, colegas, relacionados a esta primera interrogante, de cómo complementar esta tecnología, cómo realizar esa inversión en capacitación, cómo considerar esto como un proyecto multidisciplinar, como comentaba también Carlos por allí, para la gestión de personas, toda esta técnica o todos estos aspectos tecnológicos también mencionados, la selección correcta de los algoritmos. Muy acertados sus comentarios respecto a esas dificultades. Pasemos a la siguiente interrogante. Entonces, ¿cómo el Machine Learning está ayudando a los ingenieros y técnicos con el mantenimiento predictivo y a prevenir los modos de fallas en los activos? ¿Qué experiencia tienen por allí en tantos clientes o en el gerenciamiento pues, de los negocios en los que han estado involucrados? Me lanzo yo. A ver, porque ya he estado involucrado en este tipo de proyectos. Bien. ¿Cómo Machine Learning ayuda a los ingenieros a prevenir modos de fallos? Pues bien fácil, se hace un análisis de modo de fallo, ahí se ve cómo puede fallar ese activo, o esa máquina, o ese equipo, se ve cómo puede fallar, en pocas palabras, determinamos, pues los tipificamos, determinamos las causas, los estamos, y al final, en el análisis de modo de fallo debe concluir, ok, estos son los indicadores, los parámetros,
o los signos o los síntomas con los cuales se puede monitorizar este fallo, ¿ok? Por ejemplo, con vibraciones se puede monitorizar el desbalance, por ejemplo, de ejes. Entonces, a medida que va aumentando la 1 por, podemos asumir con ciertas restricciones de que el desbalance va aumentando en esa máquina. O podemos tener señales que ayuden a dar indicios de eso de una forma temprana. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es hacer un análisis de modo de fallo y concluirlo, que es lo que le falta a muchos análisis de modo de fallo, concluirlo con ese término. Ok, miren, esto lo podemos identificar con vibraciones, con temperatura, con caudal, con flujo, con cualquier parámetro. Luego nos planteamos, ok, ¿y este parámetro cómo lo podemos, cómo lo podemos llevar al algoritmo? ¿Ok? ¿Cómo lo podemos traer en ese dataset que nos hemos imaginado por ahora, ¿no? Entonces, nuevamente, la tendencia es ocupar sensórica. Bueno, mira, este sensor me da esta información de vibraciones, de temperatura, de caudal, de lo que sea, y eso lo llevamos al dataset, lo sincronizamos y lo ponemos a funcionar, dicho de una forma muy simplista. ¿Ok? Entonces, fíjense, normalmente las empresas que se embarcan en este proyecto de Machine Learning, ellos ya han tenido la experiencia de tener monitorización online. Típico ejemplo, sistemas de vibraciones online. Permanentes ahí, están todo el tiempo dando señales. Y estos sistemas online, ya sean sofisticados o no, al final lo que hacen es activar una alarma. Es decir, cuando la vibración pasa de cierto límite que hemos establecido, pues dispara una alarma y normalmente con esa alarma va un técnico o un ingeniero de mantenimiento con un equipo más sofisticado a ver qué ha pasado, a hacer un diagnóstico más a profundidad con el fin de crear un aviso de mantenimiento o una orden de trabajo de mantenimiento para tomar las medidas respectivas. Bien, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que a veces estos algoritmos de Machine Learning tienen un bucle muy interesante. ¿Qué pasa? Que implementamos Machine Learning, hacemos el análisis de modo de fallo, aplicamos sensórica, hacemos un plan piloto, etcétera, 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 etcétera. Y yo he estado con departamentos de mantenimiento que tienen Machine Learning, analizamos la situación, ya sea clientes nuestros o alumnos de nuestros posgrados y máster en gestión de activos, y lo que me terminan diciendo, no, sí, mira, yo tengo un algoritmo de Machine Learning y todo eso, y yo le digo, vale, cuando el algoritmo de Machine Learning te detecta, por ejemplo, una desalineación en un eje, por decir cualquier cosa, ¿qué se hace ahí en tu empresa? ¿Va alguien a verificar que en efecto había una desalineación o directamente mandas al técnico a alinear la máquina? Normalmente, en el 80% de los casos, la respuesta es no, va alguien a verificar la máquina. Pues si es eso, ¿qué diferencia te hace en términos operativos entre tener un sistema de alarma sencillo, lo que hemos tenido desde los años 80, 90, a tener un algoritmo de Machine Learning verificado? O sea, si al final el resultado va a ser el mismo, va a ir alguien con su equipo a detectar, a verificar y hacer un análisis más en profundidad antes de generar el aviso de mantenimiento o la orden de trabajo de mantenimiento. Entonces, que ayudan a detectar modos de fallos, ayudan a detectar modos de fallos, pero operativamente nos está aportando algo nuevo, muchas veces podría ser que no es el caso. Sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona Carlos. Ligado a eso, yo también, el tema de Machine Learning, hablando ya desde el punto de vista perfecto, por decirlo así, que se haga una buena implementación y demás, viendo todos estos traspiés que pueden haber en el camino, realmente también el Machine Learning bien implementado, si lo vemos de esa forma, y hablando del tema de predictivo como tal, ¿por qué las empresas invierten en predictivo? ¿Cuál es la razón principal de invertir en un predictivo como tal? Pues básicamente, a mí no me gusta mucho utilizar la palabra predecir, porque cuando uno habla de predecir, mucha gente se imagina la bolita de cristal y que voy a poder determinar días, horas, segundos, minutos en los que va a fallar mi equipo. No es cierto, eso no va a pasar. Me gusta más hablar de pronóstico, pronosticar algo. Realmente cuando tenemos un predictivo bien implementado, hablemos de primera parte de las tecnologías portátiles convencionales, la inversión es cara, no vamos a mentir en eso, o sea, adquirir equipos es caro, capacitar al personal es caro, establecer un proceso de predictivo es una inversión que se hace, pero si se implementa de buena forma,
Si es periódico, que es una de las variables importantes del predictivo para poder determinar fallas y demás, eso empieza a dar resultados. Ahora bien, en ese esquema como tal, los resultados vienen, hay algunas fallitas ahí que tal vez se pueden escapar, es normal. Tratamos de bloquear algunos modos de falla, pero en algunos casos la frecuencia con la que se hace la inspección y la disponibilidad de recursos afecta lo que podemos tener como resultado final de los análisis. Entonces, imagínense ustedes, si nosotros podemos ya establecer un tema de Machine Learning, como ingenieros de confiabilidad, como la parte predictiva, y ayudarle a ese programa que tenemos establecido, a poder minimizar esa cantidad de fallas al tener ya algunos sensores de forma periódica alimentando a estos algoritmos de Machine Learning y teniendo una capacidad analítica, que es lo que mejora Machine Learning realmente, rápida. O sea, nosotros como humanos, la capacidad de análisis es muy limitada. Podemos analizar, no sé, por poner un número, 100 puntos de vibraciones en una semana, o no sé, 50 termogramas en una semana, y X cantidad de análisis de aceites en una semana, o X cantidad de datos de ultrasonido, por ejemplo. Pero un algoritmo bien implementado de Machine Learning, con una correcta sensórica, con una calidad de datos correctos y demás, un computador puede hacer eso, miles de datos, 100 miles de datos, millones de datos en términos de segundos, tal vez. Entonces, las alertas tempranas que podemos recibir, como menciona Carlos, si tenemos esto bien implementado, nos pueden ayudar definitivamente a tener un mejor uptime de los equipos, al poder nosotros tratar de determinar con mayor facilidad, qué es lo que está pasando y poder planear también nuestros recursos en una parada programada como tal. Entonces, realmente ahí es donde siento que anda el beneficio que tiene la implementación del Machine Learning para la parte de lo que es el departamento de mantenimiento como tal, como general. Y llevándolo un poquito más allá, inclusive a producción también como tal, es un gran beneficio el implementar esas estrategias de Machine Learning, puesto que en cierta forma, aunque siempre ha habido una relación de amor y odio entre producción y mantenimiento, esto es algo que al final es como mencionaba anteriormente, es una estrategia empresarial. Debería verse como un proyecto empresarial, al final nos va a beneficiar a todos. Ok, listo. Para complementar, primero, Machine Learning, detrás del Machine Learning, ¿qué hay? O detrás de un algoritmo, ¿qué hay? Un modelo matemático. Entonces, efectivamente, esto ayuda desde el punto de vista de ingeniería. Lo que buscamos es, con un algoritmo de Machine Learning, es que automáticamente ese modelo matemático, que son modelos matemáticos muy complejos, que realmente si uno utilizara técnicas estadísticas, sería muy complejo hacer las pruebas y efectivamente ese modelo matemático se ajusta a nuestros datos. Entonces, el algoritmo de Machine Learning nos ayuda a ajustar, a realizar iteraciones, a ajustar ese modelo matemático a nuestros datos. Y cuando digo a nuestros datos, quiero hacer énfasis a nuestros datos. ¿Por qué? No podemos entrenar ese algoritmo de Machine Learning con los datos de X o Y. Es decir, debe ser nuestros datos, nuestra realidad, que son los datos que hablaba Carlos, ese dataset, esos datos estructurados, organizados, ojalá salgan de nuestros equipos, de nuestro conocimiento, de toda la base de datos que tenemos de sensores, de producción, porque también otra ventaja del Machine Learning es que no solo nos quedamos con los datos de nuestras máquinas, es decir, no solo nos quedamos con aceleración, velocidad, temperatura, sino que le podemos empezar a mezclar datos que son propios del área de producción o datos que son propios de la operación. Es decir, yo puedo unidades producidas, temperatura ambiente, número de equipos operando, es decir, le mezclo esas variables operativas con las variables técnicas de mantenimiento y logro que mi algoritmo tenga mayor potencia y que espero, porque ahí es donde viene cómo nos ayuda a mantenimiento a los ingenieros y técnicos, es que nos ayude en el pronóstico de fallas. ¿Cómo nos puede ayudar en el pronóstico de fallas? Un algoritmo, dependiendo del algoritmo que seleccionen, podemos definir el tiempo hasta la falla. Es decir, se podría llegar a puntos donde con esos datos que yo entrené en el algoritmo y con los datos de los sensores que se están adquiriendo en tiempo real, el algoritmo me puede estar entregando el tiempo hasta la falla con un error mínimo
y ahí yo empezar a tomar decisiones antes de que se presente una potencial falla. Es decir, hacer el ajuste, hacer lo que tenga que hacer realmente con el equipo. Otra forma como nos ayuda es que también los algoritmos tienen la capacidad de clasificar. Es decir, nos puede decir, falla en los próximos 30 días o no va a fallar en los próximos 30 días. O se encuentra en falla funcional en este momento o se encuentra en falla potencial. Ahí es donde nos entrega esa información en tiempo real, teniendo en cuenta miles y millones de datos que están ingresando al sistema, y rápidamente nos entrega esa información para poder realmente tomar decisiones y poder detectar una falla potencial a tiempo, tener el tiempo también para adquirir repuestos, para traer mano de obra, si tengo que traer algún instrumento especializado, si tengo que traer algún experto. Tengo el tiempo suficiente para tomar esas acciones antes de que se presente la falla funcional. Muy bien, excelente los aportes relacionados a esta segunda interrogante, todos pues direccionados más o menos o alineados pues, porque pues van en la vía de cómo combinar esa data, tanto operativa, cómo tener ese data center alimentado con datos propios, datos bien consensuados, datos bien asentados, tomar en cuenta toda esta sensórica para detectar esos posibles modos de falla, que bien, como decía también Marvin, es una inversión costosa inicial, puede ayudar pues a mejorar esos uptimes y agilizar pues en esa toma de decisiones antes de llegar a la falla. Excelentes aportes, colegas. Bueno, continuando, vamos a un mensaje de nuestros patrocinadores. Bien, voy a comenzar por acá. Bien, ya finalizada este pequeño break de nuestros patrocinadores, continuamos entonces con la tercera interrogante para nuestros panelistas. Y este interrogante está asociado a cómo podría utilizarse el Machine Learning para el mantenimiento predictivo y la gestión del estado de salud de los activos. Ya se ha hablado un poco de esto, pero le doy la palabra a los panelistas. Va, empiezo yo, si me permiten los compañeros. Bien, vamos a ver. Vamos a hablar aquí tal vez de otro uso. Hasta ahora hemos hablado del uso tradicional que se le ha dado hasta ahora al Machine Learning en el ámbito del mantenimiento predictivo. Vamos a ampliar un poco. Y hay básicamente dos caminos que me gustaría tratar ahora. Uno es el que hacen los colegas de Fractal, precisamente, que es el de a partir de la sensórica que tenemos hecha,
pues tratar de, digamos, de determinar la confiabilidad o la degradación de los activos y predecir eso que decía Alexander en su última intervención, predecir ese tiempo en el cual, o sea, ocupan Weibull de una forma, digamos, un poco dinámica, y eso, para los que estén interesados en eso, les recomiendo atender digamos, la talk de mañana. O sea que conéctense mañana porque realmente es muy, muy interesante lo que se va a abordar ahí. Y bien, y el otro camino, que es el que les puedo abordar ahora para no redundar con la charla de mañana, es, yo les explico. Por ejemplo, nosotros en Power MI, o en Power Me, lo que tenemos hecho pues, tenemos el mantenimiento predictivo estructurado. Y, por ejemplo, cuando un analista va a meter un informe dentro del software Power Me, lo que realmente, o sea, el software ya sabe, por ejemplo, ya sabe en qué tipo de industria está, sabe en qué fábrica está o en qué planta industrial está, sabe la sección, la subsección, sabe qué activo está, la criticidad del activo, conoce también el software, qué técnica de inspección se le está haciendo, obviamente se lo ha dicho el analista, sabe el historial de esa máquina, sabe qué otros fallos ha tenido, si fuese el caso, si en caso que los usuarios lo han registrado, sabe lo que se le ha hecho a esa máquina, si está sincronizado con SAP, por ejemplo, que ya tenemos casos de uso, sí, sabe toda esa información. Entonces, cuando un analista está escribiendo el reporte, el analista dice qué fallo ha detectado, que esto es el trabajo de un analista, o que puede venir de un Machine Learning también, qué fallo ha detectado, y entonces el algoritmo de Machine Learning, que en este caso es, digamos, es una conexión que hemos hecho desde Power Me al algoritmo de GPT, este último que se ha puesto de moda con el chat GPT o el chat GPT o GPT-3, por la versión 3 en la que va, o 3.5 como se le dice ahora. Entonces lo que hemos hecho es conectar Power Me con el algoritmo de GPT mediante una API. Eso es relativamente sencillo de hacer, y ya el mismo algoritmo nos sugiere qué recomendaciones debe hacer ese analista teniendo en cuenta todas estas variables. Repito, la técnica de inspección que se está haciendo, obviamente el fallo que se está detectando, sabiendo en qué sector industrial está, conoce la máquina, sabe qué tipo de transmisión mecánica tiene, sabe qué fallos se pueden detectar, tiene el historial de la máquina, sabe en qué sector industrial está. Y las pruebas que hemos hecho son bastante buenas, ¿ok? Ese es un proyecto de desarrollo que estamos todavía ejecutando con mis compañeros en Power MI, pero que ya se está haciendo. Pero bien, hay otra faceta que es la que suele un poco dar más sensación de misterio o de incertidumbre, ¿no? Pero yo se las comento. Vean, cómo en el Power MI tenemos ya la planta, sus activos industriales en forma jerárquica, es decir, sabemos en qué sección, qué subsección, en qué parte, qué tipo de activos son, qué fallos han tenido, cómo, o sea, tenemos información bastante estructurada, que es lo que comentaba al principio. Ya somos capaces de, por ejemplo, saber darle prioridad, o sea, mediante el algoritmo, teniendo la criticidad de las máquinas, la severidad de los fallos detectados y toda la información, ya somos capaces de dar prioridad. Es decir, miren, dentro de todo este conjunto de activos, ya el algoritmo de Machine Learning ya nos dice, miren, concéntrense en estas máquinas que son donde más rápido tienen que actuar, compañeros, no se distraigan. E incluso haciendo ciertos ejercicios, manipulando el algoritmo, ya somos capaces de decir, oye, mira, y estas otras máquinas, que si bien están bien, pues fíjate, ve a hacer el análisis de vibraciones, por ejemplo, o hazle termografía más seguido, porque están en una situación que no se sabe, tiene esta criticidad y más vale que no sé qué. En pocas palabras, y para no alargar mucho el tiempo, lo que el algoritmo de Machine Learning está haciendo para el mantenimiento predictivo y la gestión de la salud de los activos es desde hacer autodiagnósticos, que es la aplicación más común en la que nos hemos estado concentrando históricamente en el mantenimiento predictivo y la más discutida también, pero también ya nos está ayudando a hacer esas recomendaciones y más allá nos está ayudando a gestionar el mantenimiento predictivo. Y es a veces alucinante cómo el soporte de nuestro caso, los experimentos que hemos hecho del algoritmo de GPT,
nos está ayudando a la gestión del mantenimiento predictivo en el sentido de decir, bueno, denle prioridad a estas tareas, chicos, vayan a hacer el balanceo de esa máquina, miren, este cambio de rodamiento lo hacen mejor después, porque eso está ayudando a discernir esos grados de urgencia y de prioridad. Sí, si me permiten, también para aportar en este tema, muy bien el punto de Carlos, desde el punto del PowerMe, bastante interesante la plataforma a nivel del tema de unificar, del reporteo y ahora con estas capacidades que denomina Carlos, bien interesante. Les hablo un poquito a nivel de equipos propiamente. Nosotros, bueno, dentro de la organización contamos con algunas tecnologías, especialmente una que me ha llamado bastante la atención recientemente. Tenemos, por ejemplo, para darles una idea, un equipo, un analizador de vibraciones propiamente, ha estado pues estuvo más bien muy de moda el tema de los diagnósticos automatizados y demás, que para ponerlo en un contexto, un diagnóstico automatizado básicamente era, por decir así, equipos que lo que tienen es un tipo de filtrado. Entonces tenía algunos patrones dentro del equipo que decía, ok, si el 1X en las direcciones radiales se presentaba, ok, y es una máquina como un ventilador, por ejemplo, es un desbalance. O si ya era 1X axial y se presenta una condición de 2X en radiales, esto es un desalineamiento, por ejemplo. Pero se hacía a nivel, vamos a ver, de reglas que tenía a lo interno el equipo como tal ya preestablecidas. Lo que pasa es que en la vida real, realmente el 1X no siempre es un tema de desbalance, por ejemplo, pueden ser otras cosas, un eje doblado, un patacoja, una soltura, cosas de ese tipo, y muchas veces la interpretación que se le daba a eso era errónea por parte del sistema de diagnóstico. Entonces empezaba de nuevo a perder la confianza en este tipo de sistemas, de diagnósticos, inclusive en la tecnología, porque la gente sencillamente dice, no, esto le invertí mucha plata y no funciona. Les hablo, bueno, de esta nueva etapa, ya utilizando el tema de Machine Learning y, bueno, asociado a la inteligencia artificial. Contamos recientemente con un equipo que, bueno, sí me ha sorprendido bastante, puesto que hace algo similar, pero de una forma muy diferente. Lo que hace es, por ejemplo, nosotros creamos un modelo de máquina, por decirles algo, un motor, un acople flexible a una bomba. Entonces, hay una pequeña opción que tenemos de poder alimentar una base de datos de inteligencia artificial que está a nivel mundial, y lo que sucede es que, por ejemplo, yo la creo en Costa Rica, la creo en Estados Unidos, la creo en Europa, la creo en África, donde esté el equipo, y cuando el sistema detecta que hay equipos similares con las variables que yo estoy integrando y demás, él básicamente lo que hace es empezar a alimentar esa base de datos global de inteligencia artificial y empieza a ver cómo se están comportando los equipos en todas las regiones del mundo, pero se está haciendo dinámicamente, se va actualizando, se va mejorando la capacidad o la certidumbre que tiene para dar un diagnóstico como tal, no solamente basado en una regla, sino que si tengo un modelo de equipo establecido, con las variables establecidas y demás, pues sencillamente ya la predicción que se va a hacer o el pronóstico que se va a hacer tiene un porcentaje de error que se va minimizando con el tiempo. Esto alimentando de nuevo un algoritmo de Machine Learning como tal, ya no basándose solamente en reglas de diagnóstico, sino en algo más fuerte y más real. Entonces, ahí es donde veo que puede también el Machine Learning funcionar muy bien o ir trabajando en la mejora continua de lo que son los procesos de mantenimiento predictivo, hablando a nivel portátil. Por supuesto que ya hemos conversado bastante del tema de sensórica, de todo lo que podemos obtener de esos sensores que están en planta, que muchas veces nadie sabe dónde llega la señal, ahí están, pero nadie los utiliza. Pero al final también es algo que va a ir alimentando y mejorando, por supuesto, lo que es el pronóstico de falla de los equipos críticos que tenemos en nuestras plantas, ¿verdad? Bueno, aprovecho la pregunta para responder una pregunta de Francisco Juárez. Nos dicen que si existen algoritmos predeterminados o se crean en cada caso particular, que es muy interesante la pregunta. Entonces, hay múltiples algoritmos para todos nosotros que somos entusiastas en este tema de tecnología. Múltiples algoritmos. Entonces tenemos redes neuronales, árboles de decisión, bosques aleatorios. Hay diferentes tipos de algoritmos que ya los construyeron. Realmente ya nosotros lo que hacemos es pararnos en hombros de gigantes y tomar esos algoritmos y empezarlos a evaluar. Entonces, el trabajo está en empezar a evaluar
esos diferentes algoritmos que están disponibles y cada algoritmo tiene unos ajustes finos, que lo que uno busca es que con los datos de entrenamiento, o sea, con los datos que estamos adquiriendo en nuestros sensores, en nuestros equipos, en producción, con esos datos de entrenamiento, yo entreno el algoritmo y después evalúo, le hago una evaluación, le hago un test a la salida de ese algoritmo. Entonces lo evalúo y dependiendo de esa evaluación, como lo decía Marvin, obtenemos buenas precisiones, bajas precisiones, obtenemos todo tipo de resultados. Entonces la clave está en ir seleccionando los diferentes tipos de algoritmos, ir mirando cómo se comporta con nuestros datos, cómo se comporta en términos de precisión, qué tantos falsos positivos o falsos negativos yo quiero en mi sistema como tal, porque eso me lo va dando la evaluación como tal del algoritmo. Es decir, qué tantas veces ese algoritmo me dice, mira, va a fallar el equipo y resulta que envío al experto y el equipo está bien. No tiene ningún problema, entonces a un falso positivo y se presentan. O sea, decir que esto es perfecto, que esto va a ser infalible, no. O sea, lo que uno busca es bajar ese número de falsos positivos o el número de falsos negativos, que el falso negativo sería cuando el algoritmo me está diciendo, tranquilo, va bien, sus parámetros están súper bien, su equipo no tiene ninguna tendencia a la falla. Y ¡pum! Se me empieza a presentar una falla en el equipo y uno dice, venga, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al algoritmo? Entonces, eso puede ser un falso negativo. Lo que uno busca es minimizar esos falsos positivos y esos falsos negativos con los diferentes tipos de algoritmos que existen y que están disponibles en la industria. Y buscar seleccionar cuál se adapta mejor a nuestros datos y hacerle un mantenimiento permanente a este sistema, porque eso no se puede quedar estático en el tiempo. Eso no es de una vez que lo programé, lo ajusté y me olvidé. No, eso tiene que irse retroalimentando también, como lo decía Marvin y Carlos, es decir, de los nuevos datos que van ingresando, de los cambios en el contexto de la organización, en el contexto de la industria, yo tengo que seguir entrenando mi algoritmo para que cada día tenga mayor precisión y me ayude en la toma de decisiones del día a día. Excelentes comentarios, todos dirigidos pues cada uno a sus ámbitos personales o con los que han interactuado. Carlos comentaba sobre cómo esa potencialidad de PowerMe les ha permitido, junto con estos algoritmos de inteligencia artificial, autodiagnóstico, plantear recomendaciones e incluso llegar hasta una gestión de mantenimiento predictivo, estableciendo los planes de acción asociados, ¿no? Marvin hablaba pues de estos equipos, equipos novedosos, pues, que mediante bases de datos que se manejan a nivel global, pues se pueden realizar pronósticos bastante certeros y que ese pronóstico pues se sigue alimentando y puede aumentar esa certeza pues por toda esa información que le sigue entrando y cómo va administrando y cómo va tratando toda esa data. Y Alexander, pues, interactuando pues con una de las preguntas de los participantes, hablaba sobre estos múltiples algoritmos que existen y cómo se debe evaluar el algoritmo para que interactúe de forma adecuada con nuestra data y minimizar de esta forma esos falsos positivos, que esto esté en mantenimiento constante o permanente para obtener así una mayor precisión. Todos alineados en esta vía. Pues. Excelentes comentarios. Y vamos ahora con esta cuarta interrogante. ¿Qué beneficios aporta para ustedes, panelistas, la integración del Machine Learning, mantenimiento predictivo y salud de activos con los CAPEX y los OPEX en la industria? Coméntenos sus experiencias por allí. Bien, empiezo entonces. A ver, yo creo que cualquiera que haya estado en una planta industrial o alguna empresa intensiva en activos,
o sea, de facilities también, generación de energía, transmisión y distribución de energía, cualquiera. Claro, llega la hora de solicitar inversiones. O sea, llega un momento en que pues tenemos que presentar ante pues, el Departamento de Ingeniería o el Departamento Financiero o el Departamento de Planificación Estratégica las inversiones que tenemos que hacer. Es decir, en qué partes tenemos que actuar, ¿no? Entonces, fíjense, aquí los beneficios que aporta el Machine Learning es que las decisiones de qué inversiones se van a hacer o en qué máquina vamos a darle de prioridad para reparar, etcétera, etcétera, se van a hacer ya hecho en base a datos y ya no en base a que sí, es que yo conozco al consejo de administración o yo hablaré con el director de planta y ya verás, no sé qué. O sea, que es como se toman las decisiones en la mayoría de empresas, ¿no? O a feeling, o bueno, vamos a tomar un solo criterio y no tomar varios criterios. Entonces, básicamente los beneficios, el mayor beneficio que da es que las decisiones se hacen tomando como base los datos. Bueno, continúo para darle también ahí seguimiento al tema de Carlos. Sí, realmente es eso, o sea, como él lo menciona muy bien, creo que todos andamos en ese concepto. A ver, ya en estos momentos casi que podríamos hablar de que es inconcebible, por ejemplo, adquirir un equipo y hacerlo a la vieja usanza, como dicen, ¿verdad? De solamente comprarlo, pensar que el costo adquisitivo es el valor más grande o el costo más grande que vamos a tener, y de ahí en adelante que Dios nos acompañe para ver cómo hacemos los mantenimientos y todo lo que viene a programarse en estos equipos. Realmente no funciona así. Ahora desde el inicio, realmente siendo bien concienzudos y trabajando en estrategias del análisis del costo del ciclo de vida de los activos y demás, desde ese momento, nosotros deberíamos tener una gran visibilidad de todas las estrategias de mantenimiento que se van a implementar durante la etapa de ciclo de vida del equipo hasta su estrategia de desincorporación, perdón, o un overhaul inclusive, ¿verdad? ¿Por qué no? Dentro de esa estrategia, pues es bien sabido, como lo comentamos al inicio, que hacer un análisis de modos de falla y efecto y demás de los equipos nos va a ayudar a determinar en primera instancia cómo el mantenimiento predictivo, siendo la primera línea de defensa para atacar fallas que podemos detectar con los equipos, cómo el mantenimiento predictivo nos puede beneficiar o qué técnicas, qué herramientas deberíamos utilizar para poder detectar ciertos tipos de modos de fallo. Ahora bien, por supuesto, el Machine Learning, integrándolo al mantenimiento predictivo desde un análisis completo del costo de ciclo de vida del activo como tal, si tenemos esa capacidad de detectar fallas todavía con mayor precisión en un tiempo más anticipado y demás, pues imagínense ustedes lo que es hacer la planeación de los CAPEX, de los OPEX, enfocarnos precisamente en lo que podemos detectar que puede fallar en los equipos. Ya no es solamente, como Carlos mencionaba bien, no, es que generalmente hemos gastado $300,000 año a año en este equipo, en mantenimientos, en contratistas, en repuestos, en todo lo que tenemos que hacer año a año, ¿verdad? Sino que básicamente con un histórico que se va generando, con datos reales que se van generando, con buenos datos de confianza que tenemos por ahí, pues básicamente ese CAPEX y ese OPEX lo podemos orientar realmente a donde el equipo va a tender a fallar propiamente, ¿verdad? Y evidentemente todo el mundo va a estar más feliz, hablemoslo de esta forma, porque al final lo que busca todo esto, ¿qué es? Incrementar uptime. Queremos tener uptime, ajá. Queremos equipos más confiables. Entonces, esta es la ayuda que le vemos a nivel de lo que es el CAPEX y el OPEX, la relación que puede tener con el tema de Machine Learning, si se implementa de una buena forma desde un inicio, ¿verdad? Bueno, complementando lo que nos cuenta Carlos y Marvin, pensemos no solo en el beneficio sobre el CAPEX, sino que también qué tanto impacto puede tener en el CAPEX una implementación de un proyecto de Machine Learning viable, sostenible en nuestra organización. Entonces, la pregunta ahí que nos hacemos es ¿requerimos un CAPEX importante? No, siempre y cuando tengamos ya los equipos y los instrumentos de monitoreo, que normalmente en el día a día
la mayoría de industrias lo tienen, la mayoría del sector comercial lo tiene. Ahora, ¿en qué hay que invertir? Invertir es en poder organizar esa data, traerla a un sistema central y poder seleccionar realmente con un experto cuál data vamos a utilizar. Es decir, para no ingresarle al algoritmo una cantidad de datos que de pronto no se correlacionan realmente con una probabilidad de falla. Entonces, ahí realmente no tenemos que hacer grandes inversiones. Hay que invertir en la asesoría, hay que invertir en una plataforma, hay que invertir en ese software como tal, que recibe como tal todos esos datos y los podemos procesar. Ahora, desde el punto de vista del impacto en el OPEX, ya el impacto positivo para la organización, para mí, en la experiencia en los proyectos que hemos podido implementar, tiene que ver específicamente en la disminución de gastos por sobremantenimientos preventivos. Es decir, esos ítems de sobremantenimientos preventivos, de rutinas, de inspecciones periódicas o simplemente porque se obtuvo una alarma instantánea, porque ahorita Carlos contaba, nuestros sistemas de hace 20 años nos arrojan una alarma porque un parámetro salió. Lo interesante del Machine Learning es que no arroja la alarma porque el parámetro salió, sino que tiene en cuenta la serie de tiempo completa de los datos. Es decir, que él está mirando la tendencia de los datos, no en el último punto, porque todos lo sabemos, los que estamos en mantenimiento, es que algunas variables se salen de sus rangos normales en algún momento específico, en un arranque, en un cambio de parámetro de un voltaje, en la vida real, esos parámetros suben y bajan y vuelven y se estabilizan. La potencia de estos algoritmos de Machine Learning es que al detectar esos cambios instantáneos, él también analiza a corto y a largo plazo en la serie si efectivamente hay una tendencia o una probabilidad de falla y no va a arrojar una alarma de una vez porque una variable se salió instantáneamente del proceso. Es más, puede analizar también, puede tener la capacidad de analizar otro tipo de proceso y decir, no, la variable cambió porque este otro proceso entró. Entonces, perfectamente no va a arrojar una alarma ni nos va a colocar a generar mantenimientos sin necesidad. Entonces, el ahorro, para mí, uno de los ahorros está en el sobremantenimiento preventivo y el otro ahorro, obviamente, tiene que ver con la disminución de la frecuencia y la severidad de las fallas en nuestros activos físicos. Excelentes comentarios relacionados a esta pregunta y bien también direccionados precisamente uno en cuanto a la toma de decisiones, y esa toma de decisiones pues basada en estos datos bien tomados, bien adquiridos, bien procesados. También, como comentaban, esto del el incrementar pues estos uptimes y tener esa capacidad para detectar los mojos de falla y adicionalmente pues esta disminución de gastos por sobremantenimiento, como lo mencionaba Alexander, dentro de OPEX y bueno, que no hace falta en muchas ocasiones realizar una gran inversión a la hora de implantar una metodología de Machine Learning o una integración de Machine Learning en nuestras organizaciones y ya tenemos gran parte de este hardware, de esta sensórica dentro de los equipos, de los activos de la organización. Excelentes intervenciones, mis estimados panelistas. Y bueno, pasemos ahora sí a este bloque de preguntas y respuestas, unas preguntitas que respondamos por allí. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por la ponencia. Vamos con la ronda de preguntas y respuestas. Isabel Toski pregunta: hola, ¿cuál es el roadmap para implementar ML basado en el que han dicho que se tiene que utilizar todo lo implementado? A ver, Ismael, el roadmap típico es primero empezar con lo que ya se tiene. Es decir, lo que muchas veces se quiere empezar la casa por el tejado. Entonces, lo primero es digitalizar lo que ya tienes, que normalmente son
rutas de colección de datos con equipos portátiles, con cámaras termográficas, con vibraciones, etcétera. Hay que empezar por eso. Eso lo vamos a ir registrando, vamos a ir pues a la hora de hacer los informes, vamos a ocupar herramientas para registrar los fallos, ¿ok? Luego probablemente si ya tiene sistemas online, pues vamos a ir poniendo los datos bajo una misma protocolo de información o un mismo formato de información o de datos. Entonces, por ahí empieza. Y una vez ya se tenga más o menos todo establecido, pues, claro, tendremos que remitirnos a tu plan de mantenimiento predictivo. Si tienen un plan de mantenimiento predictivo, deberían de tener el análisis de criticidad, análisis de modo de fallos, tendrían que tener el inventario de activos. Si no se tiene, pues obviamente hay que hacerlo, pero digamos que si ya se tiene, pues ya luego ir analizando en la maquinaria más crítica si estamos cubiertos con los modos de fallos que podrían suceder en la maquinaria más crítica. Si no estamos cubiertos, ver la forma en que podemos cubrirlo. Es decir, primero hay que pulir bien tu plan de mantenimiento predictivo y luego ir pensando en la parte de implementar Machine Learning. Muchas veces, ¿por qué no? Digamos, no es en el Machine Learning donde está el valor más grande para que pueda beneficiarse la empresa. A veces está, y justamente tenemos casos de eso, está en digitalizar las inspecciones visuales. Así de sencillo. En vez de hacerlas en papel, vamos a empezar a hacer inspección. Cuando hay empresas que no tienen nada, que hay muchas, hay empresas que no saben ni qué es predictivo, nunca han hecho predictivo. De vez en cuando viene una empresa así externa a hacer termografía o vibraciones, pero no tienen nada, no tienen un plan. Entonces les digo, empiecen por las inspecciones visuales. Hagan un proyecto de digitalización de las inspecciones visuales y ya empiezan a tener un registro de las rutas que se hacen, de los fallos que se van encontrando, se empiezan a crear órdenes de trabajo. Son acciones muy sencillas con las que se pueden empezar antes incluso de pensar en Machine Learning. Bueno, chicos, vamos con la siguiente pregunta de Harold Alconz, que dice: para la implementación de ML se requiere un cierto de madurez. ¿Cómo lograr ese nivel de madurez? ¿Sería una tarea titánica? Pues bueno, yo creo que va muy enfocado a lo que Carlos acaba de mencionar. En estos proyectos hay que empezar, o sea, tiene que haber una visión para empezar a hacerlo. Sea que la empresa sea de un gran tamaño, sea que tenga pocos o muchos sensores, sea que tenga, no sé, todo esto que Carlos acaba de mencionar, pero definitivamente hay que empezar. Ahora, la labor que sea titánica también o no va a depender de eso. ¿Qué tanto es el volumen de datos? ¿Qué tanto quieren ustedes establecer como Machine Learning? Pero antes que nada, realmente creo que al igual que todos estos proyectos, hablando ya de temas de predictivo, confiabilidad, todo lo que estamos hablando por acá, Machine Learning evidentemente, tiene que venir de una visión, digamos, de la organización a nivel administrativo como tal, a nivel de dirección como tal. Porque realmente, de nuevo, uno de los fallos o de las contras o de las dificultades que hay es que realmente a veces se quiere hacer una implementación, pero no se conoce a nivel estratégico qué es lo que se quiere obtener del Machine Learning. Hay que marcar bien los objetivos de qué es lo que queremos mejorar, a dónde es que nos está doliendo en producción, en mantenimiento, etcétera, para poder establecer esta ruta. Generalmente, la recomendación, al menos en temas de mantenimiento predictivo, es siempre tratar de iniciar el programa en pequeño, tratar de iniciar el programa en pequeño y empezar a expandirlo, porque si queremos abarcar muchas cosas a la vez, ahí es donde se empieza a desordenar, tal vez no hay recurso interno, no se tienen los consultores externos adecuados, no hay el suficiente presupuesto para trabajar y empieza a desconfigurarse todo lo que tratamos de establecer. Entonces, el tema es trabajar en pequeño, una área, iniciar por los malos actores de la planta, por ejemplo, y empezar a establecer un proyecto de mejora basado en ese concepto. Y apoyado en lo que dice Carlos, por supuesto, digitalizar todo lo que se tiene ahorita, empezar por inspecciones visuales es una muy buena forma y tratar de ver resultados en un corto, mediano plazo
para seguir enamorando a la organización de que realmente usted tiene un beneficio directo en lo que se va a hacer día a día en el trabajo, ¿verdad? Ahí para complementar lo que nos cuenta Marvin, mire, Marvin tocó un punto muy importante, hay que empezar. O sea, cuando uno piensa en la palabra nivel de madurez, entonces ya uno dice, uy, no, yo no, realmente nuestros procesos no tienen el nivel de madurez para poder tener un tipo de implementación de esto. Primero tengo que hacer, obviamente, hay que tener un nivel de evolución en el proceso de mantenimiento, pero eso no quiere decir que no se pueda empezar por pequeñas áreas del machine learning o de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ejemplos que nosotros hemos aplicado ha sido cosas tan sencillas como la asignación de técnicos de mantenimiento, ingenieros de mantenimiento a los equipos dependiendo de diferentes variables. Por ejemplo, dependiendo del número de solicitudes, dependiendo del número de fallas, de la criticidad del equipo. Esos son algoritmos que se pueden implementar, son sencillos, algoritmos de segmentación, donde básicamente lo que nos puede dar el algoritmo es una idea de cómo distribuir mejor nuestros activos físicos en esa mano de obra, en ese headcount, en todo ese equipo del proceso que tenemos a nuestro cargo, y se puede empezar a implementar. O sea, es decir, decir, venga, ahora sí, es que tengo 1 millón de sensores, cada sensor me está generando datos cada segundo y cada equipo necesito esto. Obviamente ya se crecen los alcances y se requiere ya empezar a definir, venga, ¿qué queremos? Efectivamente, para poder enfocarnos en los equipos de mayor importancia en nuestra organización, en los sistemas de mayor importancia de nuestra organización y poder llegar a un buen término con estos procesos de machine learning. Pero efectivamente se puede empezar a iniciar, se puede a través de una asesoría, se puede a través de formación, empezar a implementar algunos algoritmos muy sencillos que todos los equipos que ustedes tienen en este momento en sus manos seguramente tienen la capacidad para correr estos algoritmos sin necesidad pues de entrar a pensar ya de correr una red neuronal con millones de datos, con millones de parámetros, porque obviamente van a necesitar un equipo más potente. Pero la mayoría de estos algoritmos se pueden correr en los equipos que estamos en este momento, todos al frente, para poder realmente buscar algún beneficio con respecto al machine learning. Vale, muchísimas gracias chicos por esa respuesta. Vamos con la siguiente pregunta de Carlos Mora, que dice: trabajo en una CIA del sector alimentos que viene trabajando hace ya 15 años en estrategias de manufactura de clase mundial, que contempla varios pilares, entre ellos el de gestión de activos y mantenimiento autónomo con excelentes resultados en el OEE superiores al 90% y sabiendo que las curvas del mantenimiento según teorías del CRM2 se tiene más porcentaje de fallas que el establecido con los desgastes progresivos en donde se aplica a los equipos de medición. ¿Cómo vender este caso ML? Vale, Carlos, contesto yo para empezar. A ver, con un grado de madurez tan alto como el que describes, y honestamente te felicito porque estarás en un top percentil 10, creo yo, de empresas en el sector alimentos. Estando ahí, tal vez, sí, o sea, podrías hacer ciertas mejoras con Machine Learning en lo que es la gestión de activos, pero más que el Machine Learning, yo lo que te invitaría a pasar es empezar a tomar decisiones corporativas. De hecho, lo que mencionamos de paso durante la charla es a tomar decisiones corporativas basadas en datos. Te explico. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando Mira, te voy a contar un ejemplo que yo tuve, que yo trabajaba en una empresa de acero en frío, pues en una acería, y yo propuse cambiar un ventilador de secado porque se estropeaba mucho el rodamiento y había que cambiarlo cada 4 meses y eso no podía ser porque era una historia, ¿no? Entonces hice una propuesta de inversión, cambiemos todo el rodamiento y pongamos uno nuevo. Pero luego salió el gerente de recocido y dijo, bueno, si van a poner a gastarse dinero, pues cámbienme la torre de refrigeración, porque fíjate que yo cambiando la torre de refrigeración voy a poder producir mucho más y eso va a crear más valor para la empresa. Bueno, y después salió el viejo de mantenimiento y dijo, un momento, que si van a ponerse a gastar dinero, pues aquí hay que cambiar la caldera, porque el día que esta caldera falle, aquí esto va a explotar y nos morimos lo que vamos pasando por acá.
Entonces, claro, ¿cómo tomar la decisión? Normalmente las decisiones, como decía, se hacen a que tienen más influencia o el que dice que va a vender más, etcétera, o solamente cuestiones económicas. Entonces, una buena forma, cuando se tiene un nivel de madurez como el que dice Carlos Mora, ¿ok?, de dar el próximo salto en la utilización de toda la información que ya tienes de tu gestión de activos y de la aplicación del RCM2, es utilizando esa información para la toma de decisiones corporativas, es decir, para saber en qué activos debo yo poner mi dinero, o, dicho de otras palabras, qué inversiones voy a hacer para obtener el máximo rendimiento, tomando en cuenta el riesgo que representa o que va a apaciguar cada propuesta de inversión. Eso sería, tal vez no es un camino dictado por el Machine Learning propiamente, aunque en el futuro muy pronto lo estará, pero sí ya hay modelos, hay herramientas desarrolladas justamente por PMM CX para hacer ese tipo de mejoras. Vale, vamos con la siguiente pregunta de Diego Fiorenza, que dice, ¿dónde se puede aprender Machine Learning y análisis de datos orientados al mantenimiento de activos? Si quiere, empiezo, le contesto a Carlos. Bueno, primero, he visto también varios comentarios en el chat. El Machine Learning, efectivamente, hay un nivel de programación, hay un nivel de un componente tecnológico, pero no es exclusivamente para ingenieros de sistemas, porque en algún momento decimos, no, esto es del área de sistemas, déjelo allá porque esto tiene que ver con software, esto tiene que ver con programación. No, realmente debe haber un equipo multidisciplinario pero parte importante de ese equipo que conozca cómo funciona el algoritmo y hacia dónde quieren llevar el algoritmo son los mismos ingenieros de mantenimiento, los ingenieros mecánicos, electricistas, todos los industriales, todos los tipos de ingenieros o todos los jefes de mantenimiento o los técnicos pueden aprender realmente estas técnicas. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿dónde se puede aprender Machine Learning? Entonces, existen múltiples cursos realmente que empiezan desde ciencia de datos muy sencilla, donde te van llevando y puedes llegar al punto de aprender en las aplicaciones de algoritmos de Machine Learning sencillos y rápidamente. Entonces, hay plataformas que tienen esos cursos gratis, hay plataformas que también te venden este tipo de cursos. Ahora, la pregunta va más específica, ¿dónde aprender Machine Learning enfocado a la gestión de activos físicos? Esa ya es un poco más compleja, porque la realidad es que todos estos cursos son generales para diferentes aplicaciones. Cuando entras a un curso de estos, vas a encontrar que tus compañeros son bacteriólogos, médicos, y uno dice, pero ¿qué hace un médico? ¿Qué hace un bacteriólogo acá? Y es que resulta que ellos tienen gran aplicación desde el punto de vista de modelamiento y de evaluación de diagnósticos, por lo tanto, tiene gran aplicación el Machine Learning. Entonces vas a encontrar una cantidad de disciplinas que están acompañándote en estos procesos de cursos. Donde que yo conozca realmente en PMM, las maestrías de PMM tienen cursos específicos de Machine Learning enfocados directamente hacia la gestión de activos físicos, es decir, donde realmente evaluamos diferentes tipos de algoritmos, varios algoritmos, tomamos datos reales de turbinas y evaluamos el tiempo hasta la falla y podemos evaluar y seleccionar qué tipo de algoritmo. Ya es un curso muy especializado porque va directamente dirigido hacia una maestría de facility, de disponibilidad, de innovación, que tiene que ver con gestión de activos físicos. Pero a nivel general hay muchos cursos que te pueden ayudar a iniciar con estos algoritmos. Después ya puedes empezar a decir, venga, me gustaron las redes neuronales, entonces quiero profundizar un poquito en redes neuronales. Entonces hay muchos libros que empiezan desde cero, no desde la parte teórica, porque si ya uno se mete, si uno se quiere meter en la parte teórica, perfecto, pero meterse en la parte teórica es un embrollo bravo, duro, porque realmente detrás de un algoritmo de Machine Learning lo que hay es un sistema de derivadas parciales que está minimizando un error. Entonces hay unos modelos matemáticos basados
en cálculo diferencial, que realmente en nuestras aplicaciones no necesitamos entrar allá. Necesitamos es ver cómo programar, cómo aplicar ese algoritmo que ya está diseñado, cómo evaluarlo y empezar a probarlo en el día a día con nuestras técnicas de mantenimiento que utilizamos, no descuidar nuestras técnicas de mantenimiento, sino que potenciarlas con este tipo de aprendizaje supervisado. Un mensaje para Diego. Diego, escanea el código de barras, perdón, el código QR que tienes ahí en la pantalla y te vas justamente al primer libro, al primer enlace que aparece ahí, que es el libro de Tips para la transformación digital en la gestión de activos. Ahí se escribe de una forma bastante amena, pues que, ¿sabes? Estos conceptos. Y un servidor escribió un pequeño capítulo de Machine Learning también ahí aplicado a mantenimiento predictivo. Entonces por ahí también puedes empezar, sería el libro Tips para la transformación digital en la gestión de activos. Fue el que enseñó Paula al inicio del seminario. Con eso también es un buen inicio. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Marvin. Muchas gracias, Alexander. Y muchísimas gracias, Delvis. Y muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado en el segundo evento de este workshop. Os invitamos mañana a que asistáis al evento. Y nada, a lo largo del día de hoy recibiréis un correo con la grabación del evento, además de todas las recomendaciones anteriormente mencionadas. Recordaros que para poder solicitar el certificado tenéis que asistir también al evento de mañana. Y nada, os comento que también debéis estar un poco atentos a nuestras redes porque esta tarde, en cuanto finalice el evento, sortearemos un microlearning entre todos los asistentes. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a Gracias, todos. Paula, por organizar Estén bien. todo.